Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas turcas. Si eres fanático de las series y del drama detrás de cámaras, prepárate, porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el universo de los fans, la impactante crisis emocional que ha vivido Hande Erçel tras su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, sé que para muchos de ustedes esta pareja era sinónimo de cuento de hadas, y su separación ha sido un golpe duro, no solo para ellos, sino también para todos los que seguimos sus carreras y su vida personal con tanto interés. Así que sin más preámbulos, acomódense, que vamos a desgranar todo lo que se dice, lo que se especula y lo que realmente podría estar pasando por la mente y el corazón de Hande Erçel en estos momentos. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como les decía, la noticia de la separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin cayó como una bomba. Ellos se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, y es que su química en pantalla, y luego fuera de ella, era innegable. Después de protagonizar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su relación floreció y se convirtió en un tema constante en la prensa rosa. Los vimos juntos en eventos de vacaciones, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, y la ilusión de sus seguidores crecía día a día. Parecía que su amor era sólido, fuerte y estaba destinado a durar. Sin embargo, la vida, como suele suceder, nos enseña que las apariencias a veces engañan. El torbellino de la fama, las agendas apretadas y las exigencias de una industria tan voraz como la del entretenimiento, a menudo ponen a prueba las relaciones más sólidas. Recientemente los rumores sobre el fin de su relación comenzaron a circular con fuerza, y aunque al principio se intentó negar o minimizar, finalmente la confirmación llegó, dejando a muchos fans desolados. Y es aquí donde entra la parte que nos ocupa hoy, la posible crisis emocional de Hande. Ver a una persona que admiramos, que vemos brillar en cada papel que interpreta, pasando por un momento difícil, siempre genera una mezcla de empatía y preocupación. Y en el caso de Hande, dada su popularidad y la intensidad con la que vivía esta relación públicamente, es lógico pensar que la ruptura haya tenido un impacto significativo en su bienestar emocional. Se ha hablado mucho de cómo Hande ha estado lidiando con esta situación. Algunos medios han reportado que se ha refugiado en su familia y amigos, buscando apoyo en su círculo más cercano. Otros sugieren que se ha volcado de lleno en su trabajo, intentando encontrar consuelo y distracción en las grabaciones de sus nuevos proyectos. Y es natural que ante una pérdida sentimental de esta magnitud, una persona busque diferentes maneras de procesar el dolor y seguir adelante. No es un camino fácil, y cada uno lo transita a su manera. Pensemos un poco en lo que implica una ruptura, y más aún cuando se trata de una relación que ha sido tan expuesta mediáticamente. No solo se trata del fin de una relación amorosa, sino también de la pérdida de esa rutina compartida, de los planes a futuro que se desvanecen, y de la necesidad de reajustar toda una vida que giraba, en parte, en torno a esa persona. Y cuando eres una figura pública, esta experiencia se magnifica. Las miradas están puestas en ti, se especula sobre cada uno de tus movimientos, y mantener la compostura y la fortaleza puede ser un desafío enorme. Los seguidores de Hande han sido testigos de su trayectoria. Hemos visto cómo ha crecido como actriz, cómo ha superado obstáculos, y siempre la hemos visto con una sonrisa, transmitiendo una energía positiva. Por eso cualquier indicio de tristeza o abatimiento en su persona genera una alerta. Se han analizado sus últimas publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, y cualquier cambio en su comportamiento se convierte en objeto de debate. ¿Ha habido menos sonrisas? ¿Se la ve más reservada? ¿Está publicando mensajes con segundas intenciones? Todas estas preguntas son las que alimentan el debate y la especulación. La vida digital, para bien o para mal, se ha convertido en un espejo amplificado de nuestras emociones, y para las celebridades, cada píxel cuenta. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sentimientos y emociones complejas. Detrás de las cámaras, detrás de los guiones, hay seres humanos que sienten, sufren, aman y se desilusionan. La presión de mantener una imagen pública, de satisfacer las expectativas de los fans, y al mismo tiempo lidiar con una crisis personal, es una carga pesada. La imagen.
En de perfección que a menudo se proyecta en los medios puede ocultar las fragilidades humanas, y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde nos volvemos más empáticos con ellos. En el caso de Ande, su vida ha estado marcada por momentos difíciles desde muy joven, como la pérdida de su madre. Esto, sin duda, le ha dado una fortaleza y una resiliencia impresionantes. Sin embargo, eso no significa que sea inmune al dolor o a las crisis emocionales. Cada experiencia vital, cada relación, deja una huella, y una ruptura tan significativa como la que ha tenido con Kerem, inevitablemente, tiene el poder de desestabilizar. La experiencia previa de lidiar con el duelo y la pérdida, si bien la ha dotado de herramientas para enfrentar la adversidad, también puede hacerla más sensible a las nuevas experiencias dolorosas al recordarle la fragilidad de la vida y de las relaciones. Se habla de que Ande podría estar atravesando un periodo de introspección, de reflexión sobre lo vivido y sobre lo que quiere para su futuro. Esto es algo muy saludable, aunque doloroso. A veces las rupturas nos obligan a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras propias necesidades y deseos, y a replantearnos nuestro camino. Es una oportunidad, aunque sea a través de una experiencia negativa, para crecer y fortalecerse. Este proceso de autoconocimiento es fundamental para reconstruir una identidad que quizás se había fusionado en gran medida con la de la pareja. Además, el hecho de que su relación con Kerem haya sido tan publicitada, significa que muchas personas se sentían parte de su historia de amor. Y cuando esa historia llega a su fin, es como si una parte de la fantasía de muchos se rompiera. Esto puede generar un sentimiento de decepción, no solo para ellos, sino también para la propia Ande, que quizás no esperaba que las cosas terminaran de esta manera. La idealización de las relaciones de las celebridades por parte de los fans a veces crea una presión adicional, como si el final de su romance fuera una falla personal o un error del guión. Los paparazzi y la prensa sensacionalista no han ayudado, por supuesto. Cada vez que Ande ha sido vista en público, se ha analizado su estado de ánimo, su vestimenta, con quien estaba acompañada. Este constante escrutinio puede ser agotador y añadir una presión innecesaria a quien ya está lidiando con su propio dolor. Es fácil para nosotros, desde la distancia, juzgar o especular, pero es difícil imaginar la presión que debe sentir Ande en estos momentos. Cada foto, cada comentario, se convierte en un pequeño sismo en su ya delicado equilibrio emocional. Lo que sí es seguro es que Ande Erçel es una mujer fuerte y resiliente. Ha demostrado en innumerables ocasiones su capacidad para superar adversidades y salir adelante con elegancia y determinación. Si bien es cierto que está atravesando un momento difícil, y es natural que se le vea afectada, también es cierto que tiene los recursos internos para recuperarse y seguir brillando. Su trayectoria profesional, marcada por el éxito y la evolución constante, es un testimonio de su temple. Ha sabido reinventarse, ha superado críticas y ha demostrado un compromiso inquebrantable con su arte. Podemos especular sobre los motivos de la ruptura, sobre si hubo terceros involucrados, o si simplemente el amor se acabó. Pero la verdad es que al final del día, solo ellos dos saben lo que realmente sucedió. Y lo que es más importante para nosotros como seguidores, es cómo afrontan esta etapa y cómo continúan con sus vidas. La curiosidad es humana, pero el respeto a la intimidad de las personas debe prevalecer. La especulación, por muy tentadora que sea, rara vez aporta algo positivo y puede ser hiriente para quienes están en el ojo del huracán. Es importante que como audiencia mostremos empatía y respeto por su privacidad en estos momentos. Si bien es tentador querer saber todos los detalles, también debemos recordar que son personas que merecen un espacio para sanar sin la constante invasión de la prensa o la especulación pública. El silencio, en ocasiones, es el mejor aliado para la recuperación. Permitirles un respiro, un espacio donde no sean juzgadas ni analizadas constantemente, es un acto de verdadera admiración y apoyo. Los fans más leales de Ande han estado enviándole mensajes de apoyo, de cariño, animándola a seguir adelante y recordándole lo mucho que la aprecian. Y estos gestos, aunque parezcan pequeños, pueden marcar una gran diferencia en el estado de ánimo de alguien que se siente vulnerable. Un mensaje de aliento, una frase que resuena con su experiencia, puede ser un bálsamo para el alma herida. La comunidad de fans, cuando se une con un propósito positivo, puede ser una fuerza poderosa. Quizás esta crisis emocional sea un punto de inflexión para Ande. Tal vez la impulse a reenfocarse en sí misma, en sus metas personales y profesionales, y a construir un futuro aún más sólido y autónomo. Las rupturas, por dolorosas
Que sean, a menudo nos enseñan lecciones valiosas sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente queremos en la vida. Nos obligan a reconectar con nuestras prioridades, a redescubrir nuestras fortalezas y a redefinir lo que buscamos en las relaciones futuras. Es una oportunidad para un renacimiento personal. Además, es importante destacar el entorno profesional en el que se desenvuelve. El mundo del espectáculo turco, con su intensidad y su constante atención mediática, puede ser un caldo de cultivo para el estrés y la presión. La necesidad de estar siempre en forma, de proyectar una imagen impecable, mientras se lidia con las turbulencias de la vida personal, es un malabarismo difícil de ejecutar. Los rodajes, las entrevistas, los eventos sociales, requieren una energía y una fortaleza mental considerables. En el caso de Hande, su carrera ha estado marcada por un meteórico ascenso. Desde sus primeros papeles hasta convertirse en un ícono de estilo y una actriz aclamada internacionalmente, su camino ha sido vertiginoso. Esta exposición temprana y constante a la fama, combinada con la naturaleza de las relaciones románticas que se desarrollan bajo los focos, puede crear un escenario complejo para la gestión de las emociones. La hipótesis de que se refugia en su familia y amigos es muy plausible. El apoyo del círculo íntimo es fundamental en momentos de crisis. Estos son los pilares que nos sostienen cuando el mundo exterior parece inestable. El amor incondicional de la familia y la lealtad de los amigos verdaderos son recursos invaluables para superar cualquier adversidad. Por otro lado, volcarse en el trabajo también es una estrategia de afrontamiento común. Para muchos artistas, la creación y la actuación se convierten en una especie de terapia, un espacio donde pueden canalizar sus emociones y encontrar un propósito. Las nuevas oportunidades profesionales pueden ofrecer una vía de escape temporal, pero también un camino hacia la reconstrucción y el crecimiento personal. Es probable que en su caso esté combinando ambas estrategias, buscando un equilibrio entre el autocuidado y la dedicación a su carrera. La reflexión sobre el futuro es inevitable tras una ruptura significativa. ¿Qué viene ahora para Hande? Es posible que esté tomando un tiempo para evaluar sus prioridades, para redescubrir sus pasiones fuera de la esfera de pareja y para fortalecer su independencia. El éxito profesional, la dedicación a causas sociales o la exploración de nuevos intereses artísticos podrían ser parte de su nuevo capítulo. La resiliencia que ha demostrado a lo largo de su vida sugiere que sabrá encontrar el camino hacia la luz. En resumen, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un evento que ha resonado fuertemente en el mundo del espectáculo. Y si bien no podemos afirmar con certeza la magnitud de su crisis emocional, es lógico inferir que una separación de esta índole, sumada a la exposición mediática, ha supuesto un desafío significativo para Hande. Ella, como persona y como profesional, ha demostrado una fortaleza admirable a lo largo de su carrera, y confiamos en que sabrá navegar este momento difícil con la misma entereza. Lo importante ahora es apoyarla desde la distancia, respetando su espacio y deseándole lo mejor en esta etapa de transición y recuperación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, donde hemos intentado desgranar la compleja situación emocional de Hande Erçel tras su ruptura con Kerem Bürsin. Hemos hablado de la importancia de la empatía, del respeto a la privacidad y de la fortaleza que caracteriza a la actriz. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más profunda sobre este tema. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este análisis. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande está atravesando una crisis importante? ¿Cómo creen que debería afrontar esta situación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para seguir mejorando. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.